Pablo que predicaba a Cristo, y Pablo estaba intentando de acercar a los discípulos. Y la Biblia dice que los discípulos y la gente rechazaban a Pablo porque tenían miedo. Pero había un hombre que la Biblia llama Bernabé. Cuando Bernabé estaba viendo que todos los discípulos le estaban rechazando, la Biblia nos dice que Bernabé lo toma a Pablo por su mano y lo traiga para los discípulos. Y le cuenta todo lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Pero si tú leas bien este versículo, dice así, en Hechos capítulo 9, versículo 28 hasta versículo 26, hasta versículo 28, solo leí un parte, dice, pero todo lo tenía miedo y no creyendo que se fuese discípulo. Otra traducción dice, pero todo lo rechazaban. Otro dice, pero ninguno lo soportaba. Y eso pasa mucho en nuestras vidas, porque a veces vemos el pasado de la gente, pero no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y por eso no soportamos. Y por eso no podemos perdonar. Ellos no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Lo que estaban viendo es el Pablo que perseguía a la iglesia. El Pablo que todo el mundo tenía miedo. Entonces para ellos Pablo no tenía oportunidad de cambiar. Y Pablo no cambió. Eso pasa mucho en nuestras vidas. He tenido en la iglesia mucha dificultad y problema por esto. Porque una cosa que entendí en mi vida, si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no soportar a alguien? Entonces necesito entender que si Dios tuvo tanto tiempo, tanto misericordia, yo también necesito tener misericordia y amor. Necesito comenzar a cambiar mis ojos de juicio a un ojo de amor. A decir, Dios hará algo grande sobre la vida de esta persona. Entonces necesito aprender a soportarle, pero verlo con los ojos de Dios. Dios un día lo va a cambiar. Dios un día lo va a transformar. Esa persona que estoy viendo ahora no es la misma persona que yo lo voy a verlo dentro de 2 o 3 años. Esa persona que hoy nadie paga ningún centavo, mañana puede ser tu apóstol. Ay, gracias a Dios, algunos dicen amén. Pero yo necesito aprender a soportarlo. ¿Y cómo? Viendo siempre que hay una posibilidad de cambio. Nota cuál es nuestra manera de reaccionar. ¡Bótalo! Y alguno hace como en forma de broma. Oro para que el Señor lo lleve. Y si tú no lo llevas, yo lo llevo, Señor. Pero tiene que tener cuidado porque no estás dando oportunidad. Porque cuando tú no soportas a alguien, tú no estás dando oportunidad para que Dios haga la obra. Segundo, cosa importante que tenemos que entender para poder soportar a alguien o saber hasta dónde tenemos que soportar a alguien. Tenemos que soportarle mientras que Dios está tratando con su vida. Una cosa es mientras que Dios está trabajando, una cosa mientras que Dios está tratando. Perdón, una cosa es mientras que Dios, que hay oportunidad de cambio,
Y otra cosa es mientras que Dios está trabajando. Porque en medio de todo conflicto, Dios está trabajando. Proverbio capítulo 27, versículo 17 nos dice así: hierro con hierro se, ¿lo tienen para ponerlo allí? ¿O usted tiene la Biblia ahí? ¿Qué dice ahí en tu Biblia? Hierro con hierro, ¿qué se hace? ¿Quemo? Aguza, ¿no? Y así es el hombre que aguza su rostro a su amigo. Proverbio capítulo 27, versículo 17. ¿Qué dice allá? Hierro con hierro. ¿Ah? ¿Qué es eso? Se afila. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está diciéndonos ahí? Que nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios pone gente en nuestro camino para tratarnos. Y por eso tú tienes que aprender a soportar a esa persona, porque Dios está trabajando. ¿Aló? Me gusta a veces cuando la gente llega a la consejería familiar y me dices: pastor, yo no sé, Dios no tiene otra forma para tratar a uno. Y yo siempre le digo: no hay otra forma, siempre es con persona. Y siempre Dios nos va a tratar con persona. Por eso tú tienes que entender cuando tú dices que tú no puedes soportar a alguien, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. Por eso dice aquí: hierro con hierro se aguza. La gente, Dios lo usa para prepararnos cada día. La gente que más tú odias, o la gente, perdóname la palabra, déjame decirle de esta forma: la gente que más tú no puedes soportar es la persona que Dios ha puesto a tu lado para tratarte. Continuamos aquí en Mañana Bendita, esta cita con la bendición. Estamos viendo este sermón del apóstol Ludwig Bernardina desde el Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. ¿Hasta dónde tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? Disfrútenlo, ya regresamos. En estos días estaba ministrando a la iglesia un tema que cualquier momento lo puedo ministrar aquí, si Dios permite, en otras ocasiones. Que hablar no es un acto de inocencia. Hay mucha gente que piensa que hablar es un acto de inocencia. Entonces hablan por hablar. Tú tienes que tener cuidado que hablas. Y Jesús hace en todos los evangelios Jesús habla de eso, de que tenemos que cuidar cómo hablamos. Entonces Dios pone gente para tratarnos, para cuidar, para enseñar, para formarnos, para que nosotros tenemos cuidado cómo hablamos. Entonces necesitamos aprender a soportar a la gente. Diga conmigo: Dios tiene control. Ahora voltea y ve el que está a tu lado y dígale: te voy a soportarte. Dígale: Dios está en control, te voy a soportarte. A ver, porque Dios está trabajando. Amén. Tercero, en esta noche, tengo que soportar a alguien hasta que todo resentimiento sale de mi vida.
Necesito aprender a soportar hasta que todo resentimiento salga de mi vida. ¿Cuánto conoce la historia de Jacob con su hermano Esaú? Y la Biblia nos dice en Génesis 34, versículo 1 hasta versículo 4, mire lo que la Biblia nos dice. Alzó a Jacob sus ojos y miró, y aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y los 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y José lo último. Y él pasó delante de ellos y se inclinó en la tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. La Biblia dice esto: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y mucha gente no ve la profundidad de esta historia. ¿Por qué? Porque Jacob roba la bendición de Esaú. Después roba la primogenitura de Esaú. Cuando él roba la primogenitura de Esaú y roba la bendición de Esaú, Esaú dice: un día mi padre va a morir, y cuando mi padre va a morir, yo lo voy a matarlo. Esaú tenía resentimiento adentro. No podía soportar a su hermano lo engañó, su hermano robó su bendición, robó la primogenitura. Pasando los tiempos, su hermano piensa que aún él está lleno de resentimiento. Pero cuando ellos se volvieron a encontrar, la Biblia dice que Esaú corrió hacia adelante y abrazó a su hermano y lloró. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque sacó todo resentimiento adentro. Una de las cosas tan terribles que ha afectado el pueblo cristiano es el resentimiento. Y por eso mucha gente no ha podido entrar en el propósito de Dios. Porque nosotros no perdonamos fácil. ¿Cuánto perdonan tan fácil? Y muchas veces nuestro perdón es con condición. Te lo perdono, pero no siento al lado mío. Te quiero ver lejísimo. ¿Aló? Te perdono, pero no te hablo. Te perdono, pero nuestra amistad se rompió. Y cuando tú ves ese tipo de reacción, eso quiere decir que aún hay resentimiento. Y sabe qué tremendo de resentimiento. Las personas que tienen resentimiento son amargadas, son tristes, son personas que pierden todo, porque tú a veces tienes la yuca interna. ¿Cuánto sabe qué es yuca? Si no sabe, en Venezuela hay bastante. Tiene su yuca interna, su dolor interna, y la persona contra quien tú tienes su dolor está tranquilo. ¿Aló? ¿Sabe qué está diciéndonos? Hay que soportar, porque cuando tú estás soportando, estás ganando la batalla de paciencia. ¿Aló? Tú tienes que entender que cuando tú soportas a alguien, eso no es un señal de debilidad. Paciencia no es debilidad. Hay mucha gente que piensa que paciencia es debilidad. Paciencia es un símbolo de fuerza. Aquellos que tienen paciencia es un símbolo que tú tienes fuerza entera. Y tú tienes la situación controlada.
Por eso tú tienes que aprender que en medio de